Bienvenidos al canal de la Iglesia Betania de Guadalajara. Estamos en la sección de devocionales y vamos a procurar que todos los días, desde de lunes a viernes, podamos subir algún devocional. Y no siempre es posible porque, no vivimos de esto. Así que estamos con la intención de bendeciros a través de este canal, que iremos subiendo diferentes cosas para todos ustedes. Suscribiros y así tendréis la notificación de cada uno de los devocionales que vayamos a subir. Hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 1, versículo 2 del libro de Génesis. Es el principio de la creación. Dice la palabra que Dios creó los cielos y la tierra, y después de esto, en el versículo 2 nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y esto ya es una reflexión interesante, que desde el principio de la creación, cuando estaba desordenada y vacía y era un absoluto caos, según nos define estos primeros dos versículos del libro de Génesis, capítulo 1, entonces la tierra estaba desordenada y vacía posteriormente a su creación, y dice que aún en ese absoluto caos, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, esperando esa frase, no esa frase, sino esa palabra poderosa que sale de los labios de Dios, el hágase. Y a partir de ese momento tenemos una absoluta y una magnífica creación de vegetación y de mundo animal, y en la esperanza de que todo fuera perfectamente ordenado para situar al hombre, al ser humano, en un hogar tremendamente deleitoso, ya que ese paraíso era un paraíso donde la maldad no había entrado y donde la comunión con Dios era continua, era diaria y perfectamente personal. Así que era un estado de gracia perfecto para la crianza o para el desarrollo de la humanidad. Pero bueno, desgraciadamente o afortunadamente no fue el final feliz que se esperaba, ya que por esa astucia diabólica, un ser creado antes incluso que los seres humanos, y por algo que no entendemos, fue lanzado a la tierra, donde habría de habitar el ser humano con toda su relación por Dios. Evidentemente, como Dios tiene propósitos eternos para todas las cosas, Él conoce y sabe hacer bien todas las cosas, incluso este desarrollo catastrófico del principio del libro de Génesis es un libro o es una situación prevista, perfectamente prevista por Dios, y nos atrevemos a decir preordenada por Dios en sus decretos divinos. Así que el ser humano perdió esa condición, pero lo que es interesante es saber cómo Dios, desde el principio de los tiempos, en medio de un caos, ya tiene envuelto ese caos por los brazos del Espíritu Santo que se mueve sobre la faz de la tierra. Hay una versión que no me gusta que traduce el Espíritu de Dios iba y venía sobre la faz de las aguas. Bueno, iba y venía no es un movimiento absoluto y total, ya que no iba y venía, sino que subía y bajaba, iba de oriente a occidente y de forma transversal, oriental, occidental, en fin, en todas las áreas se movía el Espíritu de Dios. Lo que viene a decirnos es que embarcaba absolutamente toda la tierra bajo su dominio espiritual. Y Dios tiene el Espíritu Santo ahí porque está haciendo la previsión del hogar de los seres humanos en un futuro próximo, aunque fueran muchos años posterior a esta creación que los seres humanos habitaron la tierra. Pero Dios ordenó ese caos y esas tinieblas profundas que asolaban la tierra. Incluso ni había la lluvia, el rocío que cubría la tierra, en fin, era absolutamente invivible. Así que Dios tenía que ordenar perfectamente esa creación, especialmente esa creación terrenal, en la cual tenemos narrado en Génesis de qué manera se desarrolló. Es de notar ese amor de Dios y esa previsión de Dios desde antes de que el hombre fuera creado, para que tuviera su hábitat y su hábitat perfecto, acondicionado para su existencia. Así que Dios es bueno desde el principio, incluso desde antes que nosotros lo conocemos. Dios tiene pensamientos de bien para nuestras vidas. Así que estos versículos de Génesis nos dejan una reflexión de ese amor de Dios, de esa previsión, de esa providencia divina
desde antes que nosotros podamos tener ni la más mínima comprensión de su gracia, de su majestuosidad, de su poder, de su omnisciencia y de su omnipresencia. Entonces, lo que nos lleva a pensar también que la desgracia de Adán y Eva en el huerto del Edén, la sentencia que Dios determinó sobre ellos, no fue en realidad tampoco una catástrofe, sino una mejora de las condiciones de Dios para los seres humanos. Así que esa caída, ese pecado original se transfirió a todos los seres humanos de generación en generación, y es por la causa por la que vemos en este momento un desastre, un desorden absoluto en la sociedad en la que estamos viviendo. Estaba leyendo ahora mismo pasajes absolutamente aberrantes en cuanto a las leyes de estos nuevos gobiernos, que evidentemente son propensos a la mentira y a la artimaña, como su padre que es Satanás, como Jesús les dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Bueno, y hacen las cosas del diablo. ¿Qué otra cosa pueden hacer los hijos de semejante criatura, ¿no? Así que vivimos en una sociedad caótica, como estaba la tierra en el principio de los tiempos. Está llena de oscuridad, no hay agua, no hay rocío de bendición sobre sus vidas, pero el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las almas, de tal manera que en algún momento Dios va a decir hágase, y eso esperamos que ocurra en tu vida, como ha ocurrido en la vida de tantos millones de cristianos. Hágase una nueva criatura, y esa nueva criatura está nacida, regenerada conforme al carácter de Cristo, y por lo tanto tiene el camino preparado y las puertas abiertas para heredar un reino eterno, como en el principio de los tiempos, pero no como en el principio, sino mejor, puesto que Adán y Eva eran criaturas de Dios. Ahora los creyentes, porque fueron creados con las manos propias de Dios, ahora los creyentes son hijos de Dios, porque son regenerados o engendrados por medio del Espíritu Santo en Cristo, para la gloria y honra de Dios. Así que el retorno es al paraíso. Lo que quiero dejarte en esta mañana como reflexión es: si estás en un momento caótico, catastrófico de tu vida, si estás pensando en que no vale la pena nada, que nada tiene sentido, que lo mejor es el suicidio, que lo mejor es abandonarse completamente a la bebida, a la droga, cualquier cosa de ese tipo, a la sexualidad, cualquier cosa que te esté generando ese vacío y esas tinieblas que están en el ser humano desde el principio de los tiempos, o desde la caída de Adán y Eva, que reconsideres que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre tu alma, y que solamente necesitas una palabra, una voz que te diga hágase una nueva criatura. Por el mundo vas a encontrar miles de predicadores, de evangelistas, de hombres y mujeres que te van a hablar de ese Espíritu que está moviéndose por encima de tu alma y por encima de las almas de todos los seres humanos, con la esperanza de que tu corazón esté dispuesto a recibir una nueva regeneración. Simplemente eso, a partir de ese momento Dios intervendrá en tu vida, porque así lo ha hecho en el resto de las vidas. Simplemente reconocimos el caos, reconocimos las tinieblas, reconocimos nuestra condición de hombres caídos y pecadores, y hicimos uso del llamado a ese Espíritu que está moviéndose por encima de las almas. Y le dijimos: ven a mí, necesito tu presencia, necesito recuperación, restauración. Y eso ocurrió de una manera milagrosa. Tenemos un Dios de poder, un Dios que ya ha previsto la situación en la que estás viviendo desde antes de que tú fueras engendrado. Y solamente está pendiente de hacer lo que Él desea hacer, que es que todos los hombres vengan a salvación. Así que esperamos que esta palabra pueda servirte, que puedas reflexionar en él. Y si estás en oscuridad, en caos interno, si estás lleno de problemas y situaciones adversas, recuerda, el Espíritu de Dios se está moviendo sobre toda carne, sobre toda alma, esperando regenerarlos, ordenarlos para la vida eterna. Que el Señor te bendiga y disfrutes de un buen día, de un perfecto día,
y no te olvides de tu Creador. Gracias por estar ahí. Nos vemos en un siguiente vídeo. Amén.